Listo, vale. Entonces, vale, continuando con lo que habíamos quedado el día de ayer, hoy terminaríamos la parte del curso de la teoría de FLW, ¿vale? Y ya daríamos paso entonces para el siguiente fin de semana a la gravedad modificada de FDR, ¿listo? Entonces ahora por aquí lo último que hicimos simplemente fue expresar simplemente nuestra ecuación de Friedman, que era para el universo cosmológico con todas las características de la densidad total. Y también pues habíamos tenido en cuenta el tipo de curvatura y el parámetro de Hubble. Entonces digamos que ya construyendo y con respecto a todo lo que hicimos, llegamos a una ecuación que era esta de acá, que era mucho más visible, digamos, desde el punto de vista astrofísico, ¿no? Entonces yo les había dicho que este parámetro de densidad de energía omega se tiene mucho más en cuenta que a veces le llama ecuación de Friedman para hacer los cálculos, ¿no? Entonces vamos a basarnos un momento en esto para hacer entonces una extensión un poco más general de la ecuación de Friedman, ¿vale? Que sería el paso del siguiente del día de hoy y las características que hemos quedado para el día de hoy. Mm, entonces, pues vale, lo que tendríamos aquí sería pues que a partir de la primera ecuación de Friedman, como habíamos quedado el día de ayer, teníamos entonces el 8pi g sobre 3 y aquí teníamos entonces la densidad total. Pero si me vuelvo un momento y recordamos cómo habíamos definido la densidad de energía total de la manera más extensa para los modelos cosmológicos que habíamos realizado, si ustedes lo recuerdan, habíamos implementado, ¿dónde está? Esta estructura que está aquí, esta que está acá. Está acá y, perdón, ¿y qué teníamos en la densidad de energía total? Teníamos pues simplemente la condición inicial para la densidad de materia, para la densidad de radiación y para la densidad de energía oscura. Y por este lado pues teníamos el parámetro del factor de escala, ¿no? Donde aquí lo teníamos al cubo y aquí lo teníamos a la cuarta. ¿De dónde salía esto? Pues eso salía justamente de la función de estado que habíamos definido anteriormente con el W, ¿cierto? Con el omega. Entonces, a partir de eso, pues hemos llegado a esta expresión de acá. Entonces, lo que voy a hacer justamente es jugar con esas expresiones. ¿Listo? Voy a reescribir todo de nuevo para dejarla de la manera más general posible y donde explícitamente se muestre cada uno de los parámetros de densidad, o sea, de densidad de energía, densidad de radiación, de densidad de materia, densidad de radiación y densidad de energía oscura, ¿vale? Y todo en una misma pues, ecuación, en este caso, pues la de Friedman, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Aquí en vez de colocar rho de t, que sería la densidad de energía total, pues lo que voy a hacer es colocar, entonces lo que voy a colocar es todo el factor completo de lo que representa para nosotros esa densidad de energía total. ¿Qué vendría siendo? Vendría siendo la condición inicial de cuánta materia existe, ¿cierto? En el tiempo t igual a 0. Y lo que teníamos nosotros era que aquí teníamos el factor a sub 0 y el factor de escala con la condición inicial que habíamos propuesto, y aquí a la 3 más la densidad de radiación inicial, y aquí entonces con el factor de escala sobre todo sobre a la cuarta, y aquí la densidad de radiación de energía oscura. Eso es lo que hemos pues, definido anteriormente, ¿no? Y aquí tendríamos que incluir, pues si queremos toda la ecuación de Friedman compacta, pues el tipo de curvatura, el c al cuadrado y el a al cuadrado, ¿no? Esta es la expresión que ya habíamos trabajado, de hecho, anteriormente para modelar los diferentes tipos pues, de modelos cosmológicos que habíamos construido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es aquí entonces jugar un poco con lo que hicimos el día de ayer. Este de aquí, esta nueva definición del parámetro de densidad omega, e incluirlo en esta ecuación de Friedman y pues ver cómo nos quedaría la expresión, ¿vale? Pero lo primero que voy a hacer es que aquí, si se fijan aquí justamente de este paréntesis que está aquí al principio, ambos términos están elevados al cuadrado, entonces lo que voy a hacer es pues separar esos términos al cuadrado, cuadrado para el numerador, cuadrado para el denominador, y lo que voy a hacer a continuación entonces es pasar ese término a al cuadrado a multiplicarlo al otro lado, ¿vale? Por tanto, si se fijan, aquí este factor de acá, este de aquí y este de aquí, pues van a terminar cancelándose algunos términos, ¿listo? Entonces, aquí, ¿qué sería lo que tendríamos? Entonces voy a colocar todo de manera ya explícita. Por aquí tendríamos a sub 0 a la 3, y aquí tendríamos a la 3, y por aquí tendríamos a sub, a sub 0 a la, 4, a la cuarta, ¿listo? Y entonces lo que va a hacer es pasar, como les acabo de decir, este factor de escala aquí al otro lado. Por tanto, lo que nos quería sería que la punto al cuadrado sería 8 pi g sobre 3, y esto sería factor entonces, condición inicial de materia. Y aquí tendríamos entonces, aquí tendríamos este a al cuadrado y sobre este a cubo, pues me quedaría una en el denominador
simplemente por aquí tendríamos entonces la densidad de radiación, por aquí tendríamos entonces a sub 0 a la cuarta, y este factor de escala se cancela con este acá abajo, por tanto me quedaría al cuadrado, y aquí me quedaría entonces rho de lambda multiplicado por a cuadrado, para todo este factor que está aquí dentro de este paréntesis. Y por último, para este a cuadrado, se cancela con este a cuadrado del último término, y me quedaría simplemente k por c al cuadrado. ¿Mm? De esta forma pues me quedaría así. Uy, creo que alguien quiere entrar. Listo. Y entonces, ahora podemos jugar un momentico con este último término que tenemos aquí expresado, este último que está por acá. Y de donde entonces, si nos devolvemos un segundo, si se fijan, aquí nosotros ya de hecho habíamos expresado lo que sería este factor en k por c al cuadrado sobre el parámetro de Hubble al cuadrado y el factor de escala que era este término que estaba por aquí completamente. Por tanto, lo que podríamos aquí hacer es hacer ese reemplazo directamente, o sea, de hecho inclusive lo podríamos haber hecho desde el principio, desde aquí. Por tanto, esto nos quedaría de la siguiente manera. Voy a copiar la misma ecuación que está aquí atrás para tenerla ahí a mano. Que sería esta. Listo. Listo, ahí está, sí. A ver, ¿dónde estoy yo aquí? Ahí está. Y entonces ahora lo que podríamos hacer es reemplazar justamente ese factor, este último factor, por lo que se encuentra allí. Por tanto, ¿qué sería lo que obtendríamos? Pues tendríamos entonces a punto cuadrado, aquí tendríamos entonces todo lo mismo, ¿vale? Todo lo mismo. Y aquí tendríamos entonces menos, aquí pues lo único que tendríamos que hacer sería despejar el numerador, por tanto nos quedaría todo este término, el parámetro de Hubble al cuadrado, y esto por el al cuadrado, y todo esto, omega de t menos 1, ¿cierto? Todo esto que estoy colocando aquí es justamente k por c al cuadrado, que es el que término que aparece allí. ¿Listo? Listo, vale, ahí estaría bien. Y ahora, otra definición que entonces tengo que traer para dejar esto aún más simplificado es justamente el de densidad crítica que habíamos nosotros hablado. Este que está acá, entonces lo voy a volver a copiar. Sería este por aquí. Y entonces, que si recordamos lo que teníamos aquí era que podíamos expresar la densidad crítica simplemente como esta constante de acá, ¿cierto? El factor de 3 por el parámetro de Hubble al cuadrado sobre 8 pi g. Entonces, ¿para qué voy a utilizar esto? Pues para justamente reemplazarlo y que me quede, o sea, la mayoría de lo que yo quiero que me quede aquí es justamente en términos del parámetro de Hubble, que es un valor medido experimentalmente, bueno, observacionalmente, ¿sí? Que son los valores, digamos, que utiliza el telescopio Planck, pues para ver esa radiación cósmica de fondo y demás, pues para el modelo de inflación del universo. Entonces aquí lo que tendríamos sería que este factor, pues es el que nos importa para toda una ecuación de Friedman expresada en esos términos. Por tanto, ¿dónde lo voy a reemplazar? Pues fíjense que aquí aparece ese término justamente, 8 pi g sobre 3, es el que aparece acá, pero invertido, ¿cierto? O sea que podríamos decir que 1 sobre rho de c sería 8 pi g sobre 3 veces el parámetro de Hubble al cuadrado. Y si paso este parámetro de Hubble al cuadrado a multiplicar, pues entonces lo que yo tendría sería simplemente entonces así tal cual, ¿vale? Vale, y por tanto entonces lo puedo expresar aquí en esta parte de la ecuación, aquí donde había colocado comillas, entonces voy a expresarlo directamente ahí para tenerlo. O sea que tendríamos aquí que nos quedaría el parámetro de Hubble al cuadrado y aquí sobre la densidad crítica. Y todo esto por el mismo factor que está acá adentro. Listo, ahí está. Ahí estaría prácticamente, digamos, todo ya compacto. Y ahora a partir de eso lo que podríamos hacer es definir entonces de alguna forma las condiciones iniciales necesarias y pues
respecto a lo que hemos nosotros definido el día de ayer para los parámetros de densidad, que si se fijan simplemente, si queríamos definir un parámetro de densidad, era tomar la densidad de lo que estuviéramos estudiando y dividirla entre la densidad crítica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que usualmente esa condición inicial para el siguiente factor que les voy a colocar lo llaman de alguna forma el parámetro de densidad inicial. ¿Cuáles serían los parámetros? Usted lo colocó acá, los parámetros de densidad inicial. ¿Cómo vendrían representadas? Pues justamente estas vienen representadas por el mismo omega que habíamos nosotros establecido anteriormente, pero entonces desde un punto de vista con un tiempo cósmico inicial, o sea, donde tendríamos en este caso un tiempo t igual a cero, ¿vale? ¿Para qué factores? Si por ejemplo aquí estoy hablando de materia, pues voy a tener en cuenta entonces que este factor va a ser coger la condición inicial de materia, de densidad de materia, multiplicado por el a sub 0 al cubo. ¿Listo? No solamente tomar el parámetro de densidad o la densidad explícitamente sobre la densidad crítica, sino lo que voy a hacer es tomar todo el factor inicial, porque recuerden que prácticamente todo este factor, incluyendo el factor de escala inicial al cubo, también se considera pues una característica de condición inicial. Por tanto, si tomo todo este factor, ¿listo? O sea, estaríamos hablando de esto que está acá, ¿listo? Ese término sería el numerador y el denominador sería esta densidad crítica. Si hago este factor, pues lo que tendría sería un parámetro de densidad inicial de materia. Si definiera entonces un parámetro de densidad de radiación, pues similar a lo que acabamos de hacer, para un tiempo t igual a cero, entonces sería tomar justamente otra vez todo este factor y dividirlo entre la densidad crítica y eso me daría el parámetro de densidad. Por tanto, se tendría de ρ 0 y aquí tendríamos entonces a sub 0 a la cuarta sobre la densidad crítica. ¿Listo? Y por último, pues tendríamos entonces el omega sub lambda en cero, que sería entonces tomar, pues para este caso tendríamos la misma densidad de energía oscura sobre la densidad crítica. Y aquí está lo interesante, pues aquí no debo tomar de alguna forma un factor de escala inicial, o sea, aquí no aparece una sub cero, por tanto, pues solamente nos quedaría este mismo factor. ¿Vale? Y entonces, bajo estas condiciones, pues entonces podemos reexpresar toda nuestra ecuación, toda esta ecuación desde donde estaba partiendo, y esa pues, va a ser la ecuación final, ¿sí? ¿Esa densidad crítica no sería inicial también? O sea, se supone que la densidad crítica también es dependiente del tiempo, ¿no? Ah, ok, esta de acá abajo, ¿sí? Claro, esa. Sí, de hecho, pues digamos que lo podemos plantear claramente con un t igual a cero. Esta de acá tendríamos que colocarla como una condición inicial en t igual a cero. ¿Por qué? Digamos, pues lo de la pregunta que hace Fabián, esto es porque nosotros anteriormente habíamos dicho que la densidad crítica dependía del tiempo, ¿cierto? Pero estamos tomando de alguna forma, y de hecho es buena la pregunta porque podemos pensar, de hecho, que los datos calculados para la constante de Hubble, a ver, la coloco yo aquí, que sea más explícito. Entonces, la densidad crítica para la constante de Hubble pues puede variar con respecto a la función de tiempo que nosotros estamos tomando. Pero si queremos tomar, digamos, un tiempo inicial, un t igual a cero, pues digamos que esos son justamente los datos que nos arrojan pues las observaciones que tenemos hasta hoy en día. Entonces, de este factor se vuelve, yo les decía ayer que se volvía una constante al tomar ese factor específicamente, que a veces lo toman como una condición o parámetro de Hubble inicial. Entonces, cuando toman ese parámetro, pues todo esto se me vuelve una constante, pero si lo dejo así tal cual como está aquí expresado, pues no es una constante, pues porque se dan cuenta es una función que depende del tiempo. Pero claro, si estamos tomando ya según estas condiciones, ¿cierto? Un parámetro de densidad inicial, entonces es claro enfatizar aquí que lo que dice bien es verdad, es correcto, que la densidad crítica en este caso pues estaría en punto t igual a cero, o sea, estaríamos hablando específicamente de la constante de Hubble que estamos midiendo nosotros experimentalmente, ¿listo? Entonces, sí, eso. Ahí lo voy a dejar entonces. Y entonces, ahora sí, reescribiendo la ecuación, nos quería, de la siguiente manera, nos quería entonces que a punto de t, o sea, de alguna forma la velocidad de este factor de escala, qué tan rápido de alguna forma está expandiéndose este factor de escala con respecto a cualquier modelo de universo que nosotros tengamos. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Entonces, este h de t, nos quedaría perdón, aquí va al cuadrado, ¿no? Ahí estaría, y aquí tendríamos, perdón, aquí tendríamos h de t al cuadrado, listo, y luego todo este rho de c ya sabemos que lo introducimos, por tanto nos quedaría algo así como, nos quedaría como, pues nos quedaría omega sub m
en 0, si quieren, lo colocamos así, como lo acabamos de definir, sobre A. Listo. Por acá tendríamos entonces más, y aquí tendríamos entonces, ay, changos, tendríamos entonces el omega R en 0, y aquí al cuadrado, sería este cuadrado que está por acá. Y por último tendríamos entonces más el omega de energía oscura, que sería este, y por el al cuadrado, ¿no? Listo. Y por último me quedaría este factor que estaría por acá, menos h de t al cuadrado. Y aquí tendría entonces a al cuadrado, y esto factor de omega de t menos 1. Y si se fijan, prácticamente lo que hicimos fue convertir toda la información que teníamos en la ecuación de Friedman, ¿vale? De manera explícita, con las densidades de energía y demás, pues ahora lo convertimos en esta ecuación, que de alguna forma, pues, pues si lo notan, es bastante, pues es bastante diferente. ¿Qué podemos hacer aquí más? Podemos, de hecho aquí si se dan cuenta, podemos factorizar también el parámetro de Hubble que está por aquí, lo podemos factorizar en un todo en uno, y entonces lo que tendríamos aquí sería que a de t al cuadrado sería entonces h de t al cuadrado, y todo esto, si quieren lo voy a colocar así, de omega de m, 0 sobre a más omega de r en 0 sobre a al cuadrado, y por acá más omega sub lambda por a al cuadrado, y por acá entonces tendríamos menos a al cuadrado, y aquí omega de t menos 1. ¿Listo? Sí, así tal cual. Y entonces, pues ya lo que podríamos hacer aquí es pasar raíz cuadrada de ambos lados, y si se fijan ahora nos va a quedar una expresión pues ya bastante particular. Entonces aquí tendremos que eso sería simplemente el parámetro de Hubble, y aquí tendríamos entonces el omega sub m de 0, todo el resto va a quedar exactamente igual. Y por aquí, si quieren, ustedes podrían jugar justamente con el factor de a al cuadrado, que de hecho está aquí repetido. Podríamos, si quieren, colocar a al cuadrado y colocamos un factor aquí ya completamente. Tendríamos acá entonces omega sub lambda, y aquí tendríamos menos omega de t, y aquí más 1. Este más salió pues de menos por menos sería más, y este menos pues salió acá. Por tanto, esta sería toda la expresión completa para esta nueva ecuación de Friedman, que estaría expresada en términos de los parámetros de densidad, y si se dan cuenta aquí estamos incluyendo absolutamente pues toda la información que veníamos trabajando. Aquí va incluida en este término, va incluida toda la información de, de las densidades de materia, de radiación y de energía total, ¿sí? O sea, incluyendo todo aquí en este término. Y aquí tenemos pues los parámetros iniciales, aquí, aquí y aquí. ¿En qué quedó en términos de qué? Quedó en términos del factor de escala, que es el que habíamos nosotros hablado, este de aquí, y quedó en términos del parámetro de Hubble, que es justamente, digamos, que lo que observacionalmente sí se puede obtener. No, entonces digamos que con esta ecuación, pues de alguna forma representa la evolución, lo coloco aquí. ¿Le hiciste algo a los cuadrados, Nicolás? Dime. ¿Le hiciste algo Ay, a los perdóname, cuadrados? sí, tienes toda la razón, aquí me faltó un medio, ¿no? La raíz cuadrada de todo esto. Sí, sí, correcto. Sí, aquí este cuadrado pasa al otro lado y se cancela con este, y todo este término, todo este paréntesis queda como un medio, ¿no? O raíz cuadrada. Exacto, o sea que quedaría este término acá. Y esto representa justamente pues lo que acaba de escribir, la evolución temporal del universo, pues entonces en este caso con cualquier tipo de escala que nosotros estemos manejando, y pues dadas las características que nosotros incluyamos acá. ¿Qué es lo que pasa? Que en la actualidad justamente, y esos datos tal vez ustedes sí los han escuchado usualmente, se tienen unos parámetros aproximadamente para lo que se llama justamente el omega sub m, bueno, sí, omega sub m, aquí este parámetro, que es aproximadamente, a ver, que es aproximadamente de 0,27. También el omega de R, que es aproximadamente de 0,006. Y por acá un omega de lambda, vamos a colocarlo así, que es de aproximadamente 0,73.
¿vale? Y que esto justamente refleja, sumando todos estos términos, o sea, si quisiéramos hacer, digamos, una sumatoria total de todo esto, pues esto justamente nos devolvería aproximadamente el 1, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Que estos valores prácticamente aproximados, que son los que pues dan divulgativamente, que aproximadamente digamos que la cantidad de, y aquí enfatizo en algo, de pronto para no enredar, parámetro de densidad de materia, específicamente, pues según los datos que ellos observaron, pues nosotros arrancamos, y si lo recuerdan, con una densidad de materia, ¿sí? Y alguien creo que me ha hecho la pregunta que si aquí entonces incluía la materia ordinaria y la materia oscura. Yo le había dicho pues que sí, ahí se incluía todo. Pero pues al final lo que ellos de alguna forma hicieron, pues digamos con los datos observacionales, fue tener en cuenta que este parámetro de densidad de materia, según esas condiciones iniciales, este aproximadamente 20% de materia que contiene pues, el universo es justamente esa que nosotros llamamos materia oscura, pero sin tener en cuenta la materia ordinaria. Porque ¿qué es lo que pasa? Pues que de alguna forma esta radiación, perdón, esta cantidad de radiación o esta densidad de radiación es la que justamente nosotros tomamos como la materia ordinaria y pues la radiación que podemos observar, no he dicho la materia observable, ¿no? Materia o energía, ioenergía, porque ustedes saben que por la relación de la relatividad, pues podemos hablar de materia y ioenergía, pues observable. Entonces digamos que aquí se encuentra toda la información de materia y o energía que nosotros podemos observar en el universo, por eso esta densidad de radiación, pues digamos estaríamos hablando de lo que conocemos desde ese punto de vista lo observable, ¿no? Y pues aquí enfáticamente con este 27% hablamos específicamente de materia oscura, y aquí hablamos de la materia ordinaria. Vale, aquí creo que me fue un cero de más, ¿cierto? Listo. Aquí tendríamos entonces que un, bueno, 6%, digamos de ordinaria, y aquí tendríamos un 73%, que hecho ahí como que se me fue el dato, se me fue el valor, ¿no? Sí, creo que ahí está como, ahí no cuadra bien el valor total. Y esto sería pues de la energía oscura, ¿no? Listo. Bueno, sí, ahí creo que exageró con el valor de materia oscura. Bueno, igual es que esto ha venido cambiando con los datos recientes, ahí lo coloco súper aproximadamente, ¿no? Lo digo pues porque aquí justamente al hacer solamente la suma de estos dos y estos dos, pues ya justamente me da el uno. Entonces aquí este está como sobrando, por eso ahí ajustándolo, pues si quieren bajen el uno, bajamos el otro, bajemos uno. Podríamos decir que este, por ejemplo, podría ser aproximadamente, digamos, 21%, un 22%, ¿cierto? Y ahí tendríamos ya, pues ya aproximadamente pues el 1% que sería este de acá, ¿no? Bueno, pues la unidad, mejor dicho, este de acá. Listo. Y esos son los datos que aproximadamente pues, se tienen observacionalmente. Listo. Y pues lo menciono observacionalmente pues porque claramente esos datos los han sacado pues vuelvo y repito, con los telescopios y todo esto. Em, Esto teniendo en cuenta lo que yo les había dicho una clase, y es que prácticamente según como los datos nos han arrojado algunos valores, al parecer todo apunta a que de alguna forma pues este universo tiene un tipo de curvatura k igual a cero, o sea, plano, ¿sí? Entonces pues si ustedes quisieran hacer esa toma de datos y comparar con los diferentes tipos de curvatura con los otros modelos, o sea, si en vez de haber trabajado los modelos que habíamos hecho anteriormente, por ejemplo el modelo de Sitter o el modelo de solo radiación, ¿cierto? Entonces, pues lo que tendríamos ahí pues sería que cambiar esas condiciones, o sea, para saber o verificar más o menos cuánto debería ser aproximadamente el valor que deberíamos contener pues de energía y de materia, o de materia oscura o de energía oscura. Pero pues los datos, vuelvo y repito, apuntan a que pues todo cuadra muy bien teniendo este tipo de curvatura k igual a cero, ¿listo? O sea, plana. O sea, el universo de alguna forma nos arroja datos que se parecen o que digamos gritan, ¿no? Que se comporta justamente como pues como un plan. ¿Listo?
Em, sí, eso sería. Entonces, ¿qué más me faltaría yo por comentarles aquí de esto? Entonces, pues, aquí como por ya ir terminando esta parte, pues digamos que ya teniendo en cuenta, pues, vuelvo y repito, ya todo el avance experimental y observacional que se ha hecho al respecto, pues entonces digamos el modelo ya más adaptado pues para el universo que se conoce, es el modelo, el que es tan renombrado Lambda CDM. Que este modelo Lambda CM pues claramente está basado sobre el modelo pues de Friedman que tiene en cuenta en este caso pues la energía oscura dado por este lambda que aparece acá y el CDM que es de Cold Dark Matter. O sea que se tiene de alguna forma en cuenta un universo con pues energía oscura dado por este lambda y que se tiene un universo en cuenta con materia oscura fría que la llaman, ¿no? Entonces ya estas características se puede hablar pues digamos de alguna forma de este modelamiento que se tiene aceptado utilizando los modelos de Friedman. ¿Listo? Hasta el momento, pues digamos que ha sido el modelo o la teoría que ha sido verificada bastantes veces y ha cuadrado muchos de los datos, ¿vale? Pero muchos no implica todos, ¿vale? No implica que absolutamente es la teoría última o el ultimátum, no. Sino que este modelo pues prácticamente ha dado muy buenos resultados observacionales con las mediciones que se han hecho de radiación cósmica de fondo y de la misma emisión, digamos, de las estrellas, de la misma radiación que generan las estrellas de alguna forma bastante antiguas o inclusive las mismas supernovas. Entonces, pues prácticamente lo que tenemos es que este modelo se ajusta bastante bien. Sin embargo, existen problemas pues bastante graves con lo que se refiere a este modelo Lambda CM que acabamos pues ya de construir a partir de todo lo que hicimos. Digamos, cuando vamos a hablar específicamente, por ejemplo, de un problema, por ejemplo, sería se me fue la pluma. Por ejemplo, una cosa que se llama el horizonte o frontera del universo. Otro problema también, digamos que tiene este modelo, es justamente el que nos importa a nosotros, digamos, pues para, por lo menos conceptualmente, por ahora, en el curso, pues que es la inflación, ¿vale? La inflación es justamente un tema bastante arduo, bastante competitivo con estos modelos, pues porque este modelo lambda CDM no logra explicar muy bien qué es lo que sucedió en las primeras etapas del universo, ¿no? En un universo primigenio ahí. Entonces, en este modelo de inflación donde la mecánica cuántica y la relatividad se reconciliaban, pues aquí este modelo justamente no logra predecir muy bien, por lo menos, cómo debería comportarse el universo. Si lo llegara a hacer, pues tendríamos, por no sé cuántas veces lo he repetido, pues tendríamos ya un modelo muy cerca a lo que sería gravedad cuántica, pero pues no existe todavía. Y así hay un montón de problemitas por ahí que siguen avanzando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces, cuando ocurre esto, pues ¿qué deben hacer los científicos pues en estos casos? Pues primero replantearse si todos los cálculos que se han hecho han estado bien, pero pues vuelvo y repito que prácticamente pues esos datos han arrojado pues a la luz han arrojado pues muy buenas referencias, pero en lo que se refiere específicamente digamos a esos problemas de inflación y demás, no tanto. O sea, cuando vamos a recibir por ejemplo radiación cósmica de fondo que sería ese eco en las etapas tempranas pues, del universo, tenemos problemas bastante graves porque hay una cosa que se llama por allá el pliegue electrónico que prácticamente digamos que esos datos que propone estos modelos de Friedman no están muy bien contrastados con ese modelo de inflación que debería tener un pliego electrónico con algunos valores específicos. ¿Vale? Eso tal vez lo toquemos más adelante. Pero simplemente entonces lo que quiero decir aquí es que esos problemas entonces han llevado a cambiar o a remodelar o a postular entonces nuevos modelos pues de universo o también cambiar la misma estructura matemática desde donde provenimos. ¿A qué hago referencia? Que puede que tal vez una opción sea, ustedes pueden pensar, tal vez una opción sea que este modelo de Friedman o los modelos, digamos, aledaños o cercanos a Friedman, pues sean los que toque cambiar, ¿no? O sea, digamos que podemos decir que podemos cambiar la métrica. Esa podría ser una solución, ¿vale? Pero otra solución, ¿cuál podría ser también? Tal vez cambiar las condiciones generales del sistema.
¿cierto? O también otra podría ser entonces cambiar la estructura matemática desde el inicio, y eso sí que va a tener repercusión bastante grande. Estructura matemática, que esa de hecho, esta parte específicamente es la que vamos a utilizar para la segunda parte del curso. Otra opción, por ejemplo, podría ser añadir entonces parámetros extra eh, pues a lo que nuestras ecuaciones de alguna forma son las que proveen esa información y pronóstico de lo que va a suceder, ¿no? Entonces añadir unos parámetros extra, por ejemplo, pues en lo que más nos interesa a nosotros en relatividad es justamente añadir más términos o más lagrangianos justamente a las acciones que estamos construyendo, porque si ustedes lo recuerdan, teniendo en cuenta este parámetro o esta densidad lagrangiana, incluyéndola en la acción, nos devolvía las ecuaciones de campo, ¿no? Entonces, si incluimos de pronto más términos en el lagrangiano, y entonces consecutivamente más términos en la acción, pues lo que vamos a tener al aplicar la variación, o aplicar mínima acción, pues vamos a encontrar unas nuevas ecuaciones de campo. ¿Listo? Entonces estos dos justamente van a ser nuestros modelos pues para añadir ese esquema nuevo pues de la teoría de gravedad extendida, ¿no? Gravedad modificada. ¿Listo? Entonces, pues lo que yo les comentaba ayer era que la densidad de energía, bueno, aquí hago un stop entonces con esto, la densidad de energía que proveniente de la constante cosmológica se asocia convencionalmente, yo les había mencionado ayer, a la densidad de energía de vacío. ¿Listo? Pues como un intento de lograr entender aproximadamente qué era esta corrección que había hecho pues en este caso Einstein con sus ecuaciones de campo y pues que sería de alguna forma una aproximación pues desde el punto de vista de la mecánica cuántica lo que sería esta constante cosmológica. Pero lastimosamente salió muy mal, pues porque realmente no tenía nada que ver, ¿no? Como yo les hice el spoiler el día de ayer, pues no tenía mucha aproximación de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que esta lagrangiana con esta corrección que se tenía, desde el punto de vista de la relatividad, pues incluía, ¿cierto? Proporcionalmente el escalar de Ricci, que era el que me definía pues ese tipo de geometría, y la constante cosmológica, que era la que me hacía la corrección geométrica, ¿no? Pero que después pasó a tener el contexto físico y pues ahí teníamos entonces de alguna forma ya pues esa corrección, ¿no? Para un universo estático, pues pensaba Einstein primero, ¿no? Pero vale, y entonces pues prácticamente esto no sirvió de mucho pues porque gracias a esto pues lo que nos pudimos percatar, lo que les comenté ayer es que esta densidad de energía de la constante cosmológica o densidad de energía oscura con respecto a la densidad de vacío pues era bastante diferente, ¿no? Difería en un gran valor. Entonces como yo les decía aquí ayer la densidad de energía de vacío aproximadamente era igual a 10 a la 74 gigaelectronvoltios a la cuarta y en cambio la densidad de energía de la energía oscura aproximadamente era proporcional a menos la 47 gigaelectronvoltios a la cuarta. O sea que teníamos varios órdenes de magnitud de diferencia, ¿no? O sea que realmente ni cerca estaba. Entonces digamos que la discrepancia, pues según la estimación teórica, pues era bastante grande. Mm, Y entonces, pues la pregunta es cómo podemos entonces corregir este modelo de lambda CDM, pues para de alguna forma entender qué es o qué representa pues, la energía oscura específicamente. Am, y entonces, pues a partir de esto, entonces a partir de esa discrepancia a la que llegaron, ¿cierto? O sea, a partir de esta como de verificación, de observar esto, pues entonces la pregunta era, entonces, ¿qué es lambda? Porque vale, si en principio asumimos que vale, es un tipo de energía exótica que no conocemos, no entendemos, pero que puede estar relacionado por la mecánica cuántica, tal vez era un salvavidas, pero acaban de ver que no, tampoco es. Entonces, ¿qué tipo de energía o qué es lo que está haciendo que se expanda? Entonces, pues viene la pregunta entonces de qué es definitivamente lambda, pero más allá de qué es definitivamente lambda, la pregunta es qué se hicieron ellos y que entonces ahí es donde viene a jugar los otros tipos de gravedad modificada, es si verdaderamente lambda existe o no. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo recuerden, y esa sería la parte interesante histórica, es que lambda surgió a partir de una corrección.
Una corrección que más adelante, según el modelo lambda CM, se entendió como justamente la caracterización de la energía oscura, que hacía que el universo se expandiera. Las ecuaciones cuadraban bastante bien, pero partió del simple hecho de una corrección, ¿sí? O sea, fue introducido artificialmente, y ese pues, es el problema tal vez que emancipa esta teoría. Entonces digamos que a partir de eso empiezan a salir nuevos modelos, ¿vale? Nuevos modelos pues de gravedad modificada que van a tratar de predecir entonces cómo debería comportarse el universo si se toma lambda o si no se toma lambda. ¿Listo? Y como yo les decía el día de ayer, pues aparecía justamente un modelo que se llama el modelo de quinta esencia. ¿Qué es un modelo que hace? Pues este modelo quinta esencia lo que hace simplemente es añadir un campo escalar, como yo les comentaba el día de ayer, un campo escalar, así como de alguna forma un campo de temperaturas. Háganse la idea como un campo de temperaturas. Ustedes saben que la temperatura de alguna forma relacionada matemáticamente es una magnitud física escalar, ¿cierto? No es un vector, no es algo que podamos colocarle una dirección, ¿cierto? Y un ángulo, sino que simplemente es un valor o un punto. Si tenemos una habitación, es simplemente un punto que tiene, digamos, en la habitación, un punto particular representa una temperatura específica. Eso pues es un campo escalar, ¿no? Un campo de temperaturas en este caso. Pues eso pues específicamente es lo que de alguna forma se idearon estos personajes, y pues lo que dijeron es que este modelo de quinta esencia va a hacer que el universo pues entonces en este caso tenga asociado un campo escalar, lo llaman phi, de tal forma que este modelo phi pues lo que va a hacer es que se expanda, ¿sí? O sea, este campo escalar phi va a ser, de hecho con unas características que van a salir después, de hecho de rotación, de estos valores. Entonces pues lo que van a hacer de alguna forma es que el universo tenga esa geometría, ¿sí? Y que el universo de hecho pueda expandirse aceleradamente, dado por este campo escalar que se introduce. Y de hecho que también tiene bastante como, pues digámoslo, sentido matemático, si queremos verlo así, que reemplazaría el lambda que nosotros conocemos. Entonces obviamente desde ese punto de vista, si queremos modelar quinta esencia, introduciendo un campo que va a ser las veces entonces de la constante cosmológica, pues entonces las ecuaciones, digamos, pues de campo de Einstein-Hilbert, pues serían simplemente sin introducir ese factor de la constante cosmológica. Y tendríamos kappa y que aquí sería temu no. Entonces, estas serían las ecuaciones de campo. ¿Qué es lo que uno hace ahí? Pues entonces lo que uno va a hacer aquí, justamente lo que les comenté arriba hace un momento, este modelo de quinta esencia lo que hace es variar este lagrangiano que está aquí. Entonces, el lagrangiano que nosotros tenemos típico para el caso de las ecuaciones de campo de Einstein es simplemente la R, el escalar de Ricci, ¿cierto? Y pues si queremos introducir la parte de la materia, o sea, si queremos aquí introducir la parte de lagrangiano de materia, ¿cierto? Entonces, este lagrangiano total, recuerden que eso fue lo que utilizamos para reproducir las ecuaciones de campo de Einstein, me devolvía justamente, eh, pues ya, sí, en general, las ecuaciones de campo de Einstein. Ahora la cuestión era que aquí entonces lo que hacíamos era introducir en el lagrangiano de materia, lo que introducíamos entonces para modelar todo esto que acabamos de hacer con este fin del curso, fue modelar un lagrangiano de materia para un fluido perfecto. O sea, me refiero específicamente para el caso del modelamiento de los, mejor dicho, del universo, de los modelos cosmológicos. Tomábamos esto como un fluido perfecto. ¿Qué es lo que hace de alguna forma esta teoría? Pues lo que hace esta teoría es este lagrangiano de materia, bueno, sí, más bien lo voy a dejar así, dejémoslo así, no lo va a tomar como un fluido perfecto, de alguna forma, sino lo que va a tomar de alguna forma es para la lagrangiana de materia, o sea, lo que va a repercutir de alguna forma en cómo se comporta eh, esta caracterización de la materia, simplemente viene introducido por un medio de la parcial phi, parcial supra x phi menos el potencial de phi. Esto le recuerda tal vez a la energía que a la energía cinética genérica y a la energía potencial genérica, ¿sí? Si ustedes recuerdan justamente la lagrangiana es esa diferencia de energías, pues aquí de hecho de alguna forma este lagrangiano que está acá, si ustedes lo recuerdan, lo que yo les comenté el día de ayer, es que está vinculada con la ecuación de Klein-Gordon que se trabaja en mecánica cuántica, y que ustedes recuerdan que la ecuación de Klein-Gordon lo que me permite a mí es modelar esas características para algunos bosones, ¿no? Pues que salen en el modelo estándar de partículas, ¿sí? Ustedes recuerdan que justamente una de las características es spin igual a cero. Cuando uno toma spin igual a cero en el modelo, en la ecuación de Klein-Gordon, y que reproduce justamente la ecuación de Klein-Gordon, es esta lagrangiana. ¿Sí? Al aplicar las ecuaciones de Euler-Lagrange, con esta lagrangiana salen las ecuaciones de la ecuación de Klein-Gordon para esas partículas de tipo bosónico con spin igual a cero. Entonces
Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues todas esas partículas bosónicas con spin igual a cero, pues lo que se tiene justamente se modela con un campo escalar. Si nosotros quisiéramos modelar, si ustedes lo recuerdan, para, digamos, el modelo estándar de partícula, todos los fermiones, entonces, pues este lagrangiano ya no me va a servir, porque este lagrangiano justamente tiene la característica que es un campo escalar y que incluye, digamos, los casos específicamente cuando se tiene spin igual a cero. Pero como los fermiones no tienen spin igual a cero, sino que tienen diferentes tipos de spines, ¿no? Entonces, pues ahí hay que reproducir un nuevo lagrangiano. Entonces, ¿cuál es mi conclusión aquí? Que este lagrangiano que está acá, que reproduce esos bosones, ¿sí? O que produce en general de alguna forma el campo escalar, esa es la palabra clave aquí más bien, un campo escalar genérico. Entonces, pues lo que habrá que hacer desde el punto de vista del modelo inicial cosmológico, pues es definir la densidad lagrangiana como el escalar de Ricci que me define la geometría y esta lagrangiana de materia que sería este campo escalar. ¿Qué haría las veces? ¿De qué haría las veces este término? Pues haría las veces de, ¿dónde coloqué yo? Esto de aquí. Fíjense, esto de aquí lo coloco en otro color. Esto de acá. ¿Vale? Y se dan cuenta que lo que yo tenía, que la lagrangiana era proporcional al escalar de Ricci y el factor o la corrección de este lambda. Aquí lo que va a tener es el escalar de Ricci y esta es la lagrangiana de materia que va a venir dado por todo este campo escalar, que va a ser las veces de esta corrección. ¿Listo? Y entonces que me va a reproducir unas nuevas ecuaciones. Ese fue un modelo que prácticamente pues se teorizó. Tiene algunos, digamos, ajustes pues bastante buenos, pero pues digamos que sigue en desarrollo, no es un modelo que haya tenido pues bastante impacto a diferencia del lambda CM, pero pues es un campo, es un modelo pues prometedor, pero que sigue en estudio. Mm, y por otro lado, pues el otro tipo, pues ahí vendríamos entonces con la parte de la segunda parte del curso, es entonces pensar qué pasaría si desde el inicio hicimos todo mal, digamos, entre comillas, qué pasaría si desde el inicio, digamos, el modelo está incompleto. Pero ¿cómo así que el modelo estaría incompleto? O sea, ¿qué me estoy haciendo referencia aquí? Pues a lo que me estoy haciendo referencia es que justamente si nosotros quisiéramos definir la geometría, ¿no? La acción nosotros la hemos definido geométricamente como esto, ya, simplemente. Y esta era la acción de campo de Einstein-Hilbert, ¿no? La acción de campo de Einstein-Hilbert que me reproducía así tal cual y solamente así las ecuaciones de campo del vacío, ¿cierto? Y si le sumábamos lo que yo decía ahorita, si le sumábamos entonces el término de la lagrangiana de materia, pues ahí teníamos entonces las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert, ya no en el vacío, sino pues con materia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues fíjense que entonces ahí es donde viene justamente una curiosidad matemática que de hecho nació históricamente como, de hecho, un juego más bien matemático, como ¿qué pasaría si, literalmente, qué pasaría si, y ese juego de qué pasaría si, que históricamente la primera persona que hizo este juego fue Sir Arthur Eddington, la persona que de hecho le ayudó a Einstein a comprobar su teoría de la deflexión de la luz pasando atrás del Sol, ¿no? Alrededor del Sol, que su relatividad general predecía. Este mismo astrónomo, que fue uno de los pioneros también en la relatividad, que trabajó bastante y fue una de las pocas personas en el mundo en esa época que lograba dominar muy bien la relatividad, este señor se puso un día a jugar con las ecuaciones de campo de Einstein y dijo, oiga, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo definiera de alguna forma de esta misma acción, de este invariante, ¿no? Habíamos dicho que esto era una invariante en la teoría. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo incluyera un término de mayor orden? Un término de mayor orden, por ejemplo, R más alfa R cuadrado, donde alfa sería una constante, ya, una constante, pues, llamémosla por el momento. ¿Qué pasaría si yo entonces incluyera otro término extra? ¿Por qué lo pensó? Pues porque justamente Einstein había hecho algo similar con su relación desde este punto de vista para su corrección del universo estático. ¿Qué fue lo que pensó Einstein? Pues vale, yo voy a introducir un término aquí súper extraño que me voy a inventar con letra lambda, que va a ser la constante cosmológica y que me va a solucionar el problema de universo estático. Pero ¿y qué tal si más bien no salía de esa manera tan artificial, sino que tal vez venía introducida por un modelamiento polinómico, digámoslo, de este invariante de la misma teoría? O sea, ¿qué pasaba si nosotros cambiamos la estructura invariante
de la teoría de la relatividad general, este R específicamente, el escalar de Ricci, ¿qué pasa si lo cambiamos? Y más bien no era solamente R, sino más bien era R más otro término extra, y que este término extra me reprodujera entonces las veces de lo que sería la corrección lambda. Todo comenzó como un simple juego. ¿Qué pasaría si meto esto? Y así quedó. Sir Arthur Eddington se murió, todo quedó ahí, digamos, o sea, ese jueguito, digamos, lo quedó ahí. Y pues, y obviamente hubo más desarrollos, hubo más gente que le metió mano a eso, se simplemente como curiosidad, pero más adelante se empezó a tomar como tal vez un tipo de modelamiento que podría reproducir muy bien el modelo del universo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aparte de lo que he mencionado yo de quintesencia, de modificar todos esos parámetros, pues entonces lo que se pensó es tomar en serio qué pasaría si de este invariante geométrico de la misma teoría de la relatividad. Y entonces, así como comenzó Eddington a jugar con un término de orden mayor, en este caso 2, ¿y qué pasaría si nosotros estuviéramos incluyendo más términos con mayor orden? O sea, por ejemplo, que tuviéramos entonces el caso, por ejemplo, de R más alfa R cuadrado más beta R cubo más, por ejemplo, gamma R a la cuarta más puntos suspensivos. Pues esto al final entonces lo que me daría en general es un tipo de generalización de una función que dependería del escalar de Ricci. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que estamos haciendo, jugando, jugueteando, como lo hizo Eddington en su momento, pues es añadir entonces un escalar de Ricci, ¿cierto? De orden 1, luego un escalar de Ricci de orden 2 multiplicado por una constante, luego el escalar de Ricci de orden 3 multiplicado por una constante, y así. O sea que esto prácticamente digamos que podríamos expresarlo como una función generalizada, una función general que va a depender del escalar de Ricci. Por tanto, lo que nosotros deberíamos entonces tomar para la acción de Einstein-Hilbert es entonces la integral de menos g, de raíz de menos g, diferencial cuarta, de aquí de la función, ¿cierto? De la función del escalar de Ricci, una función de escalar de Ricci. Y aquí es entonces donde empezamos a introducir, de manera de spoiler, para el próximo fin de semana, de donde arrancaríamos para entender teoría de gravedad modificada FDR. ¿Listo? Teoría de gravedad extendida FDR. ¿Qué es lo que hace este modelo? Pues justamente lo que va a hacer es extender aún más las ecuaciones de campo que nosotros conocíamos, ¿cierto? Porque si ahora tenemos un término del escalar de Ricci, le estamos añadiendo otro término invariante del escalar de Ricci, pero de orden mayor, entonces las ecuaciones de campo que me reproducía este campo clásico, esto que está aquí, que me reproducía entonces R mu nu menos un medio de G mu nu R igual a kappa T mu nu, entonces esto de aquí me tendrá que reproducir unas nuevas ecuaciones de campo, que a veces se les suelen llamar acopladas. Claro, entonces estas ecuaciones de aquí me reproducían las ecuaciones de campo de Einstein-Hilbert. Aquí me van a reproducir unas nuevas ecuaciones de campo, no de Einstein-Hilbert, porque de Einstein-Hilbert son estas. Aquí digamos que me van a reproducir las ecuaciones de campo de este específico FDR que nosotros concretemos. ¿Listo? Entonces nuestra misión justamente para el siguiente fin de semana va a ser deducir, y aquí sí me voy a tirar harto en matemáticas, o sea, me voy a tirar, me refiero en irlo reproduciendo todo paso a paso, porque sí tengo todo desarrollado paso a paso. De hecho, en los artículos que yo he revisado por ahí, inclusive en páginas web, es muy complicado encontrar a veces que hagan el desarrollo paso a paso de esta teoría. Es a veces muy complicado. He encontrado muchas cositas, pero lastimosamente pues no pude encontrar nada en concreto que lo pudiera reproducir. Entonces lo que yo hice fue hace tiempo pues tomarme la tarea de irlo reproduciendo yo por mi cuenta y pues específicamente y hecho exitosamente si llegué a lo que predecía, bueno, todo ese modelo esquemático que mostraron los artículos y mostraron todo ese tema de teoría de FDR. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, o lo que yo voy a hacer específicamente es ir demostrándoles paso a paso cómo vamos a obtener estas ecuaciones. Luego lo que haríamos sería, a partir teniendo estas ecuaciones nuevas, o sea, teniendo este modelo de FDR, lo que vamos a encontrar son las nuevas ecuaciones de campo genéricas para esta función del escalar de Ricci, que me define la geometría, que es el invariante de la teoría de la relatividad. ¿Listo? Y a partir de estas nuevas ecuaciones de campo, ya teniendo todo de manera súper extendida, pues lo que haríamos sería tomar el caso donde, por ejemplo, la lagrangiana sea justamente de esta forma que yo les coloqué aquí arriba, que sería un caso particular. Este de aquí se volvería un caso particular si estamos hablando de teorías FDR. Es porque es un caso donde entonces tenemos el escalar de Ricci de orden 2, la constante y pues este escalar de Ricci. ¿Listo? Y este caso específico, de hecho, sí. Es que esa FDR tiene que cumplir alguna condición.
sea, los alfa, los beta, gamma, ¿tienen que tener alguna condición o es 100% arbitrario? Ok, eso de hecho es justamente lo que vamos a ver nosotros en el curso, porque si lo planteamos matemáticamente, no debe cumplir no, o sea, no debe cumplir de hecho ninguna condición por lo menos genérica. Pues en principio, si lo estamos viendo matemáticamente, ahora si lo vemos físicamente con las consideraciones que vamos a colocar en cada modelo, de hecho sí van a tener unas condiciones particulares. Y es que de hecho, ahí era donde yo iba, es que cuando hablemos, por ejemplo, de este caso, que este caso, de hecho, es el que produce lo que yo les había comentado, que es el modelo de Starobinsky. ¿Qué es el modelo de Starobinsky? Pues imagínense que el señor Starobinsky, por allá en el 1981, si no estoy mal, Starobinsky jugó con este modelo de FDR para explicar y tratar de modelar la inflación simplemente como un problema netamente geométrico. Recuerden que yo haber impuesto esto desde el punto de vista de una teoría de gravedad extendida, desde el punto de vista solamente del invariante geométrico, entonces lo que me repercute es que todas las implicaciones físicas, por ejemplo, energía oscura, materia oscura y demás características extrañas que suceden en el universo, es netamente una implicación geométrica. Y eso es algo bien interesante. O sea, que la energía oscura, desde este punto de vista, es un hecho que repercute por una fluctuación rara geométrica, no física. Aquí no estamos hablando de energía, aquí no estamos hablando de materia, no estamos hablando de nada de eso. Sino es que la misma geometría del universo hace que entonces eso que nosotros entendemos como energía oscura hace que el universo se expanda como se comporta ese tipo de energía oscura que nosotros entendemos. Pero es una implicación netamente geométrica. Ahora, la materia oscura también viene a jugar otro papel aquí. La materia oscura sería entonces una implicación netamente geométrica del universo. ¿Qué es lo que hace este modelo? Pues este modelo lo que implica justamente es que todas esas anomalías que nosotros entendemos observacionalmente sean fruto de un problema o un error de entendimiento tal vez de nosotros que sería netamente geométrico, que viene estructurado por esto. ¿Vale? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el modelo de Starobinsky? Pues lo que Starobinsky logró comprobar, y de hecho con unos datos de lo que yo les comenté del pliegue del electrónico y con los datos recibidos de los telescopios de la reacción de microondas, este modelo logró alcanzar un 95% de efectividad, a diferencia de los otros modelos, incluyendo lambda CDM, de lograr explicar los pliegues electrónicos en la inflación, o sea, del modelo de la inflación del universo. O sea, este específico lagrangiano logró demostrar o logró implicar, digamos, qué hubiera pasado desde el principio del universo si hubiéramos cambiado pues estas condiciones netamente geométricas. O sea, que este modelo del modelo de Starobinsky para el modelo de inflación tiene una repercusión muy buena, una aproximación muy bien, muy buena, a diferencia del modelo lambda CDM. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues que justamente este modelo, más adelante cuando de pronto lo desarrollemos, es que el alfa de hecho va a tener una condición y de hecho va a tener un valor fijo. De hecho es que esta va a tener unas unidades particulares, unas unidades de hecho 1 sobre masa al cuadrado, que obliga a la teoría, perdón, 1 sobre masa al cuadrado. 1 sobre masa al cuadrado. Entonces digamos que bueno, esas condiciones ya, si ustedes de pronto ya cuando los vayamos tratando más adelante, pues se van a fijar. O sea que aquí esas constantes sí tienen una repercusión. Además, además de que este modelo específicamente, este del modelo de Starobinsky, tomándolos ese tal cual, esa forma, permite, aquí haciendo otro spoiler número 2, permite lo que se llama nosotros, que lo llamamos en teoría cuántica de campos, la renormalización de una teoría, ¿no? O la renormalización. Y es que prácticamente muchas de las teorías que tenemos nosotros en teoría cuántica de campos para reproducir esos campos, ¿cierto? Y posteriormente cuando se excitan esos campos que nacen las partículas, y ahí tenemos por eso el modelo estándar de partículas, pues esa renormalización es una característica muy peculiar de cada uno de esos campos que nosotros tenemos desde el punto de vista de la cuántica. ¿Qué sucede? Que este modelo logró renormalizar, o sea, con este ajuste netamente geométrico se logra renormalizar o hacer una aproximación bastante background como de lo que sería una renormalización para una teoría de la gravedad cuántica. O sea que este modelo, digamos que se puede decir como es uno ¿cómo sería? Como los primíparos modelos que logró tal vez acercarse muy bien a lo que sería una gravedad cuántica, ¿vale? Digo acercarse, no como si entonces no se pudo hacer, sino que de igual forma es un modelo que sigue trabajando, si no es un modelo que de hecho ya terminó hasta ahí ya, ¿sí?
estoy diciendo que ese modelo ya no sirva para nada, no, de hecho el modelo sigue trabajándose hasta hoy en día, ¿vale? Y pues trata de resolver problemas muy particulares. ¿Qué es lo que pasa? Esas teorías, digamos, que resuelven problemas muy particulares en física, se llaman, digamos, modelos efectivos o teorías efectivas. No sé si han escuchado el término. Entonces, digamos, yo voy a hablar más adelante, por ejemplo, de la ecuación de Klein-Gordon efectiva, que va a salir de esta misma asunción. Entonces, esta ecuación de Klein-Gordon efectiva es una ecuación que trata un problema particular o característico de ese modelo. ¿Listo? Entonces, claramente aquí lo que tenemos de alguna forma es digamos, una modelación efectiva para tratar ciertos problemas como la inflación que logran demostrar datos muy buenos. En este caso, pues el modelo de Starobinsky logra resolver problemas muy buenos de la inflación. Entonces, como conclusión, digamos que en ese aspecto, pues sí, esas características de alfa y otras constantes que pronto pueden salir ahí del modelo, pues van a tener ciertos parámetros o condiciones particulares, ¿no? Listo. Horas son, horas son 7:05. Listo. Listo. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué tal? ¿Les suena interesante el spoiler o no les suena interesante? Está muy interesante. Y yo tenía otra pregunta que me imagino que la respuesta es sí y que no es parte del curso, pero ¿qué impide que si yo tomo un polinomio de FDR no pueda tomar una función cualquiera? No sé, pueda aplicar, qué sé yo, logaritmo, o me ponga creativo, ¿no es cierto? Y empiece a aplicar otras funciones clásicas con R, que en principio podría empezar como a armar otros parámetros, ¿no? Ujú. Sí, re buena pregunta, re buena pregunta. Y es que fíjate que sí lo han hecho. Sí lo han hecho, o sea, sí han tomado, digamos, como tipos de funciones inclusive inversas. Hay un modelo, no me acuerdo cómo se llama ese modelo. El modelo de, creo que es Casimiro, algo así, yo me acuerdo quién fue el que se inventó ese modelo, que era otro tipo de gravedad extendida con este FDR, y era un modelo donde teníamos un 1/r al cuadrado o a la cuarta, algo así. O sea que teníamos diferentes tipos de funciones. Bueno, inicialmente sí es posible. O sea, si tú te quieres inventar, por ejemplo, un seno de R, o un logaritmo de R, ¿sí? O un tangente de R, o lo que tú quieras, o un Euler a la R, por ejemplo. Se puede, claro que sí se puede. Inclusive yo un día me puse ahí como a rayar un rato y no tenía como nada que hacer y yo dije, oiga, este modelo en general genérico, pues esto lo puede representar como una expansión en serie de Taylor de, por ejemplo, la función Euler, ¿no? Bajo ciertas condiciones. O sea que yo podría expresar en general una función Euler una constante por R y eso me reproduciría de alguna forma esto mismo que está acá. Entonces, desde el punto de vista, digamos, como genérico, sí se puede hacer, no hay ninguna restricción que te diga que no lo puedes hacer, pero la cuestión está en que cuando tú vas a como validar de alguna forma, o sea, cuando me refiero aquí a validar este parámetro R viéndolo clásicamente, si yo quiero validar que esto es un invariante en la teoría, ustedes recordarán que, digamos, encontrar que una letra, o un parámetro, o una cantidad, o una variable en física, para que sea invariante, pues es porque para un sistema primado debe ocurrir lo mismo que para un sistema no primado, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros hemos visto en el curso de relatividad especial. ¿Cierto? Que si yo quería saber si una teoría era invariante o no, pues tenía que modelarlo para, digamos, para un observador o primado que tenía velocidad o no tenía velocidad y que toda la cuestión y todo ese juego que nosotros hacíamos era para modelar justamente si ese era un invariante o no. Pues este invariante de la teoría de la relatividad justamente se ajusta, qué raro, a esta R que está acá, a este escalar de Ricci. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues habría que mirar, ¿sí? Habría que mirar si entonces, desde el punto de vista ya matemático, entonces modelar ese seno, por ejemplo, de R, inventándomelo, si es invariante, haciendo las transformaciones tanto para un observador como para otro. Porque pueden haber problemas de pronto derivando y haciendo las cuestiones ahí. Ahí tendríamos que mirar si efectivamente podría servir o no podría servir. Pero pues digamos que ya se han hecho los intentos, según lo que yo he hecho de la recopilación de referencias y bibliografía respecto al tema. Sé que sí se ha hecho, se han propuesto más modelos, digamos, de tipo senoidal, de tipo exponencial, de tipo lo que tú quieras, pero no cumplen la invarianza que debería cumplir en la relatividad. Por tanto, simplemente digamos que de manera general se quedan con este modelo polinómico que sí logra cumplir la invarianza, ¿sí?
que sí logra cumplir la invariancia. Además de que es como más fácil de verlo tal vez de manera polinómica, ¿no? Con el mismo factor, elevado a la lo que sea, pero que siga teniendo esa como condición lineal, ¿no? A pesar de que le estemos subiendo el orden, pero pues como que sigue conservando esas mismas propiedades invariantes. ¿Listo? Pero eso es lo que conozco yo, Fabián. ¿Listo? Igual forma, si quieren indagar más en el tema, ustedes frescos que yo vi bibliografía las que tengo por ahí, yo se los voy a subir todas, ¿listo? Ahí en la parte de la carpeta de artículos del Drive, ahí les voy a subir cuando comencemos esto. No he subido nada, pues porque la parte del FLRW, pues todo esto lo saqué de los libros que están ahí, pero pues para esta parte específicamente no hay un libro que te hable a ti específicamente de todo esto que yo voy a hablar. Por tanto, lo que sí hay mucho son artículos. Entonces, lo que yo voy a empezar a subir son muchos artículos por ahí, para que ustedes vayan mirando, para que vayan como comparando todo lo que estamos haciendo, ¿listo? Y vamos desarrollando esto paso a paso. Y de paso, entonces yo quería aquí hacer la cuenta, iba a contabilizar específicamente cuántas hojas vamos a ver. O sea, bueno, lo de mis apuntes aquí son cuaderno promedio, entonces sí, como más o menos hojitas, que yo espero entonces ir a arrancar con toda, porque aquí sí que van a haber muchas matemáticas, pero que ustedes ya sé que van a manejar bien, igual forma ahí, yo voy muy cautelosamente para que ustedes no se van a perder. Porque entonces lo que veríamos aquí es, aquí, entonces les voy a colocar, no dicho, el contenido ya de la parte número 2 del curso, ¿listo? Entonces el contenido de la parte número 2 del curso, ¿qué sería? Bueno, que yo ya se las había dado, ¿no? Pero pues digamos aquí referente a mis hojas, ¿desde dónde arrancaría hasta dónde terminaríamos? Pues comenzaríamos por lo que sería, bueno, dando la introducción, digamos, un poquito histórica de gravedad FDR, como historia, digámoslo, un poquito de historia. Luego seguiríamos ya con, aquí seguiríamos con la deducción de las ecuaciones de campo genéricas para FDR. O sea, vamos a llegar a una expresión bastante, de hecho, fácil de ver, que te pueda reproducir cualquier tipo de ecuación de campo que tú quieras, metiéndole el polinomio que tú quieras en FDR. ¿Listo? Luego seguiríamos por aquí, bueno, hacer como la comparativa con las ecuaciones de campo clásicas. Changos. Veríamos las implicaciones, digamos, específicamente de las ecuaciones de campo en el vacío. Estas ecuaciones que me van a generar, estas ecuaciones de campo genéricas, cómo se comportarían en el vacío. También cómo se comportaría, de hecho, el tensor de Einstein, ¿sí? Que si ustedes lo recuerdan, de hecho, pues cambiaría. Pues porque aquí, si lo recuerdan, el tensor de Einstein, yo les había dicho que esto en resumidas cuentas era simplemente R1 menos un medio de G1 por R. Eso era el tensor de Einstein. O sea, me ha dicho toda la parte geométrica, ¿no? De las ecuaciones de campo, clásicas. Pero entonces aquí sí estamos generando una nueva tipo de teoría, una nueva tipo de función que me va a reproducir unas nuevas ecuaciones, pues esto ya no va a existir, ¿cierto? Van a existir muchos más términos. Entonces la pregunta es cómo se va a comportar ahora ese tensor de Einstein, que me representa la geometría, en este caso pues de nuestro universo, ¿no? Del universo en general. Posteriormente lo que haríamos, por aquí tengo, entonces lo que sería es hacer el caso, y este caso es que es muy bonito la verdad, y inclusive en nuestro ejemplo yo por ahí les había puesto en el contenido, el caso de FR, donde vamos a tomar entonces R más alfa R al cuadrado. Y algo que muy interesante que vamos a hacer, y de pronto esa parte les puede llamar la atención si ustedes van a hacer como investigación de pronto en ese tema, me parece a mí muy interesante, es por ejemplo, a partir de este modelo, a partir de este caso FDR, ¿cómo se comportaría, ya que esto es netamente geométrico, cómo se comportaría este modelo con FLRW? O sea, estamos cambiando desde el principio, desde el génesis, estamos cambiando toda la geometría con esta nueva función y cambiando toda la geometría, entonces, ¿qué pasaría con el modelo, por ejemplo, para un universo homogéneo isótropo con la métrica que nosotros habíamos implementado? ¿Sí? O sea, que teniendo las ecuaciones nuevas de campo para este modelo FDR y introduciendo esas características de universo homogéneo isótropo, ¿cómo se comportarán los modelos cosmológicos o qué tipo de modelo cosmológico podemos sacar a partir de ahí? Cambiando esa estructura geométrica desde el inicio, cosmológico.
que esa parte me parece muy interesante. Entonces vamos a ver obviamente en principio como todas las características de FDR. Para este caso, en general, vemos ahí características generales, o sea, hacemos el desarrollo bien, paso a paso, matemáticamente, deducimos las ecuaciones, y de hecho aquí va a aparecer una ecuación, lo que les decía ahorita de, no, sería la ecuación de movimiento, que aparece una ecuación de Klein-Gordon efectiva, y va a aparecer por allá una cosa más o menos de este estilo. Un D'Alembertiano, este cuadrito es un D'Alembertiano, que más adelante igual lo recordamos que es, y una cosa como esta, aquí R más T igual a 0. Estas serían las veces de la ecuación de continuidad, digamos, ¿no? Que sería pues un tipo de ecuación de movimiento para este modelo. Y es muy interesante que a partir de, perdón, que a partir de este tipo de modelamiento que nosotros vamos a hacer de gravedad extendida, salga una ecuación de Klein-Gordon efectiva que nosotros recordamos justamente que la ecuación de Klein-Gordon, lo que acabé de yo denunciar hace un ratito, nos recuerda muchísimo a esas peculiaridades de mecánica cuántica, ¿no? O sea que nace como una ecuación bastante similar a una ecuación de Klein-Gordon desde el punto de vista de la mecánica cuántica, ¿sí? O sea que uno se pregunta como, ¿qué relación habría entre que exista alguna ecuación de Klein-Gordon con ese modelamiento que estamos haciendo netamente relativista, ¿no? Ahí podemos como hacer ahí divagar, tenemos inquietudes por ahí. Luego una vez terminado esto, entonces aquí tengo como más como datos curiosos. Luego aquí pasaríamos a lo que sería, yo les había comentado que podríamos extender esto aún más para una generalización de la teoría, por ejemplo, donde tengamos el caso de dos invariantes. Entonces por aquí tenemos dos invariantes. Yo les había dicho que un invariante en esta teoría de la relatividad era R, pero otro invariante además, de hecho, es R mu nu, R supra mu nu. Este es otro invariante de la teoría. Tenemos dos invariantes de la teoría, en este caso que lo estoy colocando como su punto. R, el escalar de Ricci y el tensor de Ricci con índices, o más dicho, el tensor de Ricci covariante y el tensor de Ricci contravariante. Y estos dos multiplicados también me reproducen un invariante en la teoría. Y esto también es un invariante en la teoría. Entonces, a partir de eso, lo que vamos a hacer es lograr entonces representar también una generalización de la teoría. Si yo quiero una teoría donde vamos a tener una función que va a depender del escalar de Ricci, pero además del escalar de Ricci, este otro, que sería R sub mu nu, R supra mu nu. ¿Por qué me interesa cómo colocarlo? Pues porque lo que yo les decía era que en teoría cuántica de campos aparecía algo muy similar a esto, como un invariante en la teoría cuántica de campos, y yo, por ejemplo, quería trabajar, por ejemplo, el campo fotónico, o hemos dicho, el electromagnetismo. Y es que por allá aparecía un tensor que se llama el tensor de Faraday, que tenía esa misma estructura. Y esto aquí en teoría cuántica de campos es un invariante también en la teoría, ¿m? Que por allá se llama el grupo S, ¿qué? Ese es el grupo SU1, creo que se llama, de los grupos de Lie y demás. Bueno, en fin. Entonces, esto, en fin, digamos, en conclusión, es un invariante que se parece muchísimo a este. Entonces, digamos, con lo que me gustaría hacer es como para que tengan una idea, si pronto algún día les da por estudiar teoría cuántica de campos y se van allá al 100, pues ya se van a encontrar algo parecido a esto, entonces ya van a saber cómo modelar esas ecuaciones de campo, ¿no? En este caso, pues ecuaciones de campo para este punto dice que sería relatividad general, pero ya las ecuaciones, pues, obviamente tienen otro contexto, porque allá si tú resuelves si tú metes allá esa acción y resuelves las ecuaciones, por lo que se llama ya funciones generalizadas y un poco de cosas, allá lo que te va a salir con ese tensor de Faraday, lo que te van a salir son de hecho las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Teniendo uno esto, le salen las ecuaciones de Maxwell. Aquí estamos hablando de otro contexto, por eso quiero dar claro, ¿no? Es diferente allá a diferente acá, pero es la misma estructura matemática la de allá que es la misma estructura matemática la de acá. ¿Listo? Eso entonces sería lo que trabajaríamos. Voy a tratar de ir con calma, porque igual son 4 semanas, pero voy a tratar de ir agilizando, o sea, cosas de pronto como que no lo recuerden, los voy a tratar de ser muy puntual y ahora avanzando rápido, porque la verdad, siéndoles sinceros, sí son varias matemáticas, no difíciles, no difíciles, ustedes se van a dar cuenta y ustedes saben que yo tampoco soy bastante como complicado con esas cosas y me pongo a confundirlos, pero porque soy bastante detallista, quiero ser bastante detallista en los detalles, perdón, valga la redundancia, pero igual voy a tratar de ser lo mejor, no sé, lo más pedagógico posible. Una vez terminemos ahí con eso, entonces, pues, a ver, es que tantos apuntes. Podríamos hacer tanto, pero no va para todo el curso. Luego entonces veríamos, ahora sí, entonces, digamos, una vez ya terminado esto, entonces ahora sí nos enfocaríamos en la parte
de las ecuaciones de Friedman con FDR. ¿Listo? Vamos a ver cómo se comportan las ecuaciones de Friedman cambiando esos parámetros geométricos. A ver, ¿qué más tengo por aquí? ¿Cuánto podría ser de su agrado? Queríamos eso, a ver cómo se comporta el universo si cambiamos esos parámetros. Y de hecho va a salir una sorpresa. Se dan cuenta que va a salir una sorpresa bien rara. Sí, sí, sí. Y a ver, aquí por aquí que tengo. Es que esto ya requiere para otro curso más. Porque es que hay mucho que se le puede trabajar a esto, la verdad. Bueno, esto no. Y pues por último, yo esperaría tal vez que me tocaría ver cómo hago, cómo compagino esto, porque, bueno, ahí miro qué hago con esto. Y lo último sería tal vez entonces llegar a tratar específicamente el modelo de inflación que les comentaba ahorita. La inflación de Starobinsky. Y esto lo voy a colocar con un asterisco. ¿Por qué con un asterisco? Porque voy a mirar a lo largo del camino, primero, si nos alcanza el tiempo y segundo, si sería óptimo mostrarles este tema. Entonces, específicamente esta inflación de Starobinsky. ¿Por qué? Porque esta inflación de Starobinsky usa este modelo de FDR, pero además del modelo de este FDR, utiliza una cosa específicamente matemáticas que se llama una transformación conforme. Esta cosa de transformación conforme, específicamente ese tema, lleva un desarrollo que también toma su tiempo. Y digamos que ya no viene en el contenido del curso. Entonces voy a pensar a lo largo del camino, sí, si tal vez me puedo saltear y comentarles ahí como datos de transformación conforme, porque también tengo el desarrollo, pero es que es muy largo, muy obviamente largo también. Entonces voy a mirar si de aquí a allá podemos también sacar esto de pronto y pues les comento un poquito de esto muy rápidamente y nos metemos al modelo o lo dejaríamos hasta ahí. Y de igual forma yo dejaría la generalización del modelo de Starobinsky y yo les diría, bueno, se comporta así, lo que predice es esto, 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 porque sí requiere un poquito más, pero bueno. De igual forma, con lo que vamos a ver, créanme que es suficiente y ustedes también van a quedar satisfechos. Sí, listo. Entonces, con eso terminaríamos el curso. ¿Listo? Igual, de ahí para allá, todo lo que ustedes quieran ahí rayar ya por su cuenta y hacer, pues ya comprendiendo lo que vamos a hacer, que yo sé que lo van a entender, pues ya con eso ya ustedes van a quedar felices. Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Si no hay preguntas, inquietudes, dudas, sugerencias, es el spoiler de lo que entonces vamos a trabajar nosotros ya el próximo fin de semana. Prepárense muy bien, cojan sus apuntes, sus salvavidas de las ecuaciones que yo les había dado en la primera clase, cojan esos salvavidas, ténganlo por ahí a mano porque vamos a recordar muchísimas de las propiedades de los tensores, muchísimos de los tensores que habíamos hablado, el tensor de Ricci, el tensor de Riemann, y todo eso lo vamos a tocar acá. Entonces, para que lo tengan por ahí a mano, ¿listo? Igual echen un repaso antes si quieren el viernes o el mismo sábado. ¿Listo? Y ya con eso entonces yo arranco. ¿Vale? Listo. Vale, entonces. Gracias, Nico. Ah, listo, vale, Vicente, con todo gusto, con todo gusto. Espero les haya gustado. Entonces, por lo menos esta primera parte del curso, que le hayan disfrutado por lo menos. Ahí como que batimos un poquito ahí, bueno, en ese caso de qué sería plantear este modelo, ¿no? De Friedman y demás. Entonces, pues nada, los espero chicos con todas las ganas, con todas las fuerzas, con todo el power para el siguiente fin de semana y las puestas y alístense que lo que se viene es exquisito, la verdad. Es muy bueno. Entonces, sin más, los dejo, que descansen, que tengan una feliz noche y nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Chau. Listo, que estén muy bien. Chao Vicente, chao Fabián.